¿Es posible hacer que dos grupos de personas se odien a muerte en solo una semana? Suena exagerado, casi como un experimento sacado de una película, pero pasó en la vida real. En 1954, el psicólogo Muzaffer Sherif decidió comprobar hasta dónde podría llegar el conflicto humano, y para hacerlo, utilizó a 22 niños de 11 años. El lugar, el Parque Estatal Roberts Cave en Oklahoma. Los niños no se conocían entre sí. Todos eran de familias estables, de clase media y con buen rendimiento escolar. Eran, en teoría, niños buenos. Fueron divididos en dos grupos de 11. Lo aterrador es que ninguno sabía de la existencia del otro grupo. Fueron llevados en buses distintos y acamparon en zonas separadas por una distancia considerable. Durante la primera semana, los grupos se dedicaron a crear identidad. Unos se llamaron a sí mismos los Águilas y los otros los Cascabeles. Crearon sus propias banderas y además sus propias reglas. Pero el experimento real comenzó cuando el Dr. Sherif hizo que los grupos se enteraran de que no estaban solos. El simple hecho de saber que habían otros en su territorio despertó un instinto agresivo que nadie esperaba. Una vez que los grupos supieron de la existencia del otro, el ambiente en el campamento cambió radicalmente. El Dr. Sherif, actuando como un titiritero, pasó a la fase 2, la fricción. Organizó una serie de competencias, béisbol, fútbol y tira y afloja, pero no eran juegos amistosos. El premio era un trofeo brillante y navajas de explorador para los ganadores. Al principio, los niños mantenían las formas, pero el deseo de ganar y la presión del grupo empezaron a sacar lo peor de ellos. Los insultos pasaron de ser simples bromas a ataques personales. Los Águilas empezaron a llamar a los Cascabeles intrusos y cobardes, simplemente porque estaban en el mismo bosque compartiendo el mismo aire. Lo que los niños no sabían es que el equipo de psicólogos estaba manipulando los resultados. Si un grupo iba ganando por mucho, los investigadores hacían trampas sutiles para que el otro se recuperara, manteniendo la tensión al límite. El odio ya no era por el trofeo, era por la humillación de perder ante el enemigo. La situación explotó cuando los Águilas, tras perder una partida, decidieron tomar venganza. Esa misma noche se infiltraron en el campamento de los Cascabeles y quemaron su bandera. Este no fue un acto de niños, fue un acto de guerra simbólica que marcó el punto de no retorno en el experimento. La mañana siguiente al incendio de la bandera, el campamento de Roberts Cave ya no era un lugar de juegos, era una zona de conflicto. Los Cascabeles, al ver su símbolo reducido a cenizas, no buscaron a los adultos para quejarse. En sus mentes, la diplomacia había muerto. Su única respuesta fue preparar un contraataque inmediato y mucho más agresivo. Armados con una furia ciega, los Cascabeles asaltaron la cabaña de los Águilas mientras estos almorzaban. No se conformaron con gritar, volcaron las camas, destrozaron las pertenencias personales y robaron todo lo que consideraban valioso. Lo que antes eran niños de clase media, ahora se comportaban como una unidad de asalto militar. Pero lo más inquietante fue el cambio psicológico. Los niños empezaron a recolectar piedras y a guardarlas en sus bolsillos por si acaso. Ya no veían a los otros niños como iguales a ellos, sino como seres inferiores, sucios y malvados. El Dr. Sherif observaba desde las sombras cómo su teoría se confirmaba. El prejuicio nace de la competencia por recursos limitados. La hostilidad llegó a tal punto que los grupos ya no podían estar en el mismo comedor sin que volara la comida, los platos y los insultos físicos.
Los investigadores tuvieron que intervenir físicamente para evitar que los niños se causaran daños graves. El experimento de paz y amor se había transformado en un estudio sobre cómo fabricar una guerra desde cero. Con el campamento al borde de un motín real, el Dr. Sheriff decidió pasar a la siguiente fase, la reconciliación. Su primera idea fue simple: el contacto social. Pensó que si los ponía a ver películas juntos o a comer en la misma mesa, el odio se evaporaría. Pero subestimó profundamente la oscuridad de la mente humana cuando ya ha decidido quién es su enemigo. El resultado fue un desastre absoluto. Reunirlos en un mismo espacio no trajo la paz, solo les dio una oportunidad más cercana para atacarse. Durante las comidas, el salón se convertía en un campo de batallas de insultos. El simple hecho de compartir el mismo aire era visto como una ofensa. Los niños usaban estos momentos para planear cómo sabotear al otro grupo apenas terminara la película. Sheriff se dio cuenta de algo aterrador. Una vez que el prejuicio está plantado y la identidad de grupo es fuerte, el contacto cara a cara solo refuerza el odio. Los águilas y los cascabeles ya no se veían como personas, se veían como caricaturas malignas. Incluso los investigadores empezaron a temer que el experimento se les fuera de las manos definitivamente. Fue entonces cuando el equipo científico entendió que para unir a estos niños no bastaba con que estuvieran juntos. Necesitaban algo externo, algo más grande que su odio. Necesitaban una amenaza común. Fue aquí donde diseñaron una serie de accidentes orquestados que obligarían a los enemigos a trabajar codo a codo o a sufrir las consecuencias. Al ver que el odio no cedía, Sheriff entendió que solo un objetivo común, lo que él llamó metas superordinadas, podía salvar el campamento. El primer sabotaje fue al suministro de agua. Los investigadores cerraron la válvula principal y anunciaron que había una fuga. De repente, el odio pasó a segundo plano. Ahora, la prioridad de todos era no morir de sed bajo el sol de Oklahoma. Los águilas y los cascabeles se reunieron en el tanque de agua. Al principio no hablaban, pero pronto se dieron cuenta de que el problema era demasiado grande para un solo grupo. Empezaron a turnarse para inspeccionar las tuberías. En ese momento, sin darse cuenta, dejaron de ser enemigos para convertirse en compañeros de trabajo por pura necesidad de supervivencia. Pero la prueba definitiva fue el famoso incidente del camión. Los psicólogos averiaron el vehículo que traía la comida de los niños. El camión estaba atascado y la única forma de moverlo era tirando de una cuerda gruesa. Ningún grupo tenía la fuerza suficiente para moverlo por sí solo. Era el momento de la verdad. O se unían para comer o seguían odiándose con hambre. Lo que ocurrió después fue histórico para la psicología social. Los águilas y los cascabeles agarraron la misma cuerda, tiraron con todas sus fuerzas, hombro con hombro. Al lograr mover el camión, los gritos ya no eran de guerra, sino de triunfo compartido. Ese esfuerzo físico coordinado logró en una hora lo que semanas de películas y charlas no pudieron: romper la barrera del nosotros contra ellos. Al finalizar el campamento, algo increíble había sucedido. Las fronteras invisibles se habían borrado. Cuando llegó el momento de volver a casa, los niños pidieron viajar en el mismo bus. Ya no eran águilas o cascabeles, eran simplemente amigos que habían sobrevivido a una experiencia extrema. El odio que parecía eterno unos días atrás se había disuelto bajo el peso de la cooperación. El experimento de Roberts Cave nos deja una lección que todavía hoy, décadas después, nos hace eco. Nos enseñó que el prejuicio no es algo con lo que nacemos, sino algo que se construye cuando sentimos que el otro es una amenaza para lo que queremos. Pero también nos mostró la cura. Los grupos humanos solo se unen de verdad cuando tienen un propósito que los supera a ambos.
Piensa en esto, ¿cuántas veces en tu vida diaria etiquetas a alguien como enemigo solo porque pertenece a un grupo diferente? El Dr. Sheriff demostró que en las condiciones adecuadas cualquiera de nosotros podría convertirse en un cascabel o en un águila. La línea entre la civilización y el caos es mucho más delgada del que nos gusta admitir. Si este experimento te voló la cabeza tanto como a mí, déjamelo saber en los comentarios. ¿Crees que hoy en día seríamos capaces de superar nuestras diferencias tan rápido como estos niños? Suscríbete para más historias donde la psicología roza el límite de la locura. Esto es Mundos Paralelos y nos vemos en el próximo video, si es que no te quedas atrapado en la cueva.